Buen día, nosotros somos el grupo número 10, asignados con la licenciada Claudia Guzmán. A continuación presentaremos nuestro trabajo de aplicación número 2. Problema número 3. Con la información de la base de datos que facilitó la unidad didáctica de bioestadística, se solicita dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿entre qué valores se encontrará el promedio de zona acumuladas del trabajo de aplicación número 1 en los estudiantes de bioestadística? Se requiere para la estimación una confianza del 99%. Interprete los resultados de manera práctica. Considere que la información de la base de datos es un marco muestral y que no contiene a la totalidad de la población. Buenos días, mi nombre es Johan González, mi número de carnet 2022-04260 y a mí me tocó hablar sobre el problema número 3 en el trabajo de aplicación de bioestadística. El problema número 3 habla sobre calcular el tamaño de la muestra y tomar en cuenta lo siguiente, que para estimar el valor de la desviación estándar hay que extraer una forma aleatoria de una muestra piloto del 1%. Recuerde que los sujetos que conforman la muestra piloto pueden formar parte de la muestra final. Entonces lo primero que yo hice fue sacarle una regla de 3 al número total, que eran 847. Entonces yo necesitaba el 1%, entonces hice la conversión de 847 por 1 y esto dividido 100 me dio igual a 8.47. Entonces utilicé un tamaño de muestra de 9. Luego utilicé la fórmula en Excel de igual aleatorio punto entre paréntesis puse el número 1 que es donde inician los rangos, y 847 que era el máximo. Y entonces, por ejemplo, me dio en el número 1 me dio 702, el número 2 me dio 596 y así sucesivamente los números aleatorios en mis 9 números. Y para sacar la desviación estándar, copié la zona acumulada, que eran los valores que teníamos ahí, que es 11, 17.51, y finalmente me dio que la desviación estándar era 4.11. Gracias. Buenos días, mi nombre es Wendy Elizabeth. Yo les voy a explicar el inciso B del problema 3, donde nos pide considerar un nivel de confianza de 95% y una dimensión de intervalo de 4 puntos. En este caso utilizamos el nivel de confianza que es 95%, el valor de z que es 1.96, la desviación estándar de 4.11 y la dimensión de 4. En este caso utilizamos la fórmula nz al cuadrado por la dimensión estándar al cuadrado, dividido al error estándar. Aquí obtenemos un resultado de 16.2460. Esto equivale a una respuesta de 17 personas. Para poder seleccionar de manera al azar y sin reemplazo, podemos utilizar ciertas herramientas en Excel. Lo primero que debemos hacer es enumerar nuestra población, en este caso 847 personas. Para obtener un número aleatorio, podemos utilizar la herramienta igual aleatorio entre 1 y 847, lo cual nos va a dar un número aleatorio entre este rango. Posterior a eso, lo que debemos hacer es obtener la zona acumulada, por lo que podemos poner un más y luego ir a nuestra base de datos a buscar el número aleatorio que tenemos y seleccionar la zona acumulada, y eso sería todo. Así con los 17 datos que debemos tener en nuestra tabla. Mi nombre es Jacqueline Charlotte Duarte Catalán, me identifico con el número de carnet 2023-00008. El inciso 3.2 dice: una vez extraída la muestra, continúe con los cálculos que necesite realizar para responder a la pregunta planteada en el problema. Muy bien, antes de eso tenemos que establecer nuestros datos. Nuestra muestra es de 17, la media es de 18.64, nuestra desviación estándar de la muestra es de 4.73, nuestro nivel de confianza es de 0.99, alfa, que es 1 menos nivel de confianza, es igual a 0.01. Para esto utilizaremos la distribución T, ya que nuestra muestra es menor a 30 y tenemos la desviación estándar de la muestra. Por lo tanto, tenemos que T
haciendo los cálculos de 1 menos alfa partido 2 sería 0.995 y nuestros grados de libertad son 16, por lo que al buscar ese valor en la tabla T-Student obtenemos un valor de 2.9208. Procedemos a utilizar la fórmula para calcular la media cuando tenemos distribución T. Obtenemos que nuestro error estándar es de 1.147, nuestro margen de error que es la multiplicación del valor de t por el error estándar es de 3.35, nuestro límite inferior que es la media menos el margen de error es de 15.295, nuestro límite superior que sería la media más el margen de error es de 21.997, por lo que nuestro intervalo de confianza al 99% sería este. Por lo que para responder a la pregunta planteada al principio del problema que decía entre qué valores encontrará el promedio de zona acumulada hasta el trabajo de aplicación número 1 a los estudiantes de bioestadística, haciendo una interpretación práctica, tenemos que se obtiene el 99% de confianza que el promedio de zona acumulada hasta el trabajo de aplicación número 1 está entre el rango especificado de 15.295 y 21.998. Hola, yo soy Catherine Cabrera con el número de carnet 2023-00009 y yo voy a hablar un poco sobre el problema 4. Para empezar tenemos que dar, lo que nos pide es dar respuesta a la pregunta entre qué valores se encontrará la proporción de estudiantes que considera que obtendría mejores resultados en este curso si los exámenes estuviesen fuera de la semana de parciales. Entonces nos piden que utilicemos un nivel de confianza del 95% e interprete los resultados. Entonces lo primero que debemos de hacer es calcular la muestra. Para eso ya utilizamos los datos que anteriormente nos dieron en el problema y la metemos a la fórmula para poder hallar la muestra, en donde se va a buscar la z, que se va a hallar justamente con la tabla de la z. Ese valor lo elevamos al cuadrado multiplicado por la cantidad de personas que preferían tener a bioestadística fuera de la semana de parciales, multiplicado por la proporción dividido por el error al cuadrado. Al momento de ya tener todo esto dentro de la calculadora o hacer el cálculo, da un total de 164.65, lo cual se va a aproximar a 165. Mi nombre es Jennifer Yanet Mazaríos Hernández. A mí me tocó el problema número 4, el inciso D y E. El inciso D dice seleccione la muestra aplicando muestreo sistemático utilizando el programa Excel. Recuerde que la aproximación del intervalo de selección o salto sistemático es matemático. El E, extraiga la muestra y preséntelo en una tabla como la siguiente. El número aleatorio se calculó en el inciso anterior. Este se calculó utilizando una fórmula que es igual a aleatorio punto entre paréntesis. Este se usa solo con 3 números. El número inferior es 1 y el número superior es 3. El salto sistemático es K. Este es población dividido muestra. La población que obtenemos es de 847 y nuestra muestra es de 165. Esto da un aproximado de 5. Lo que hacemos acá, en este cuadrito, es la suma de número aleatorio, que es 2 más 5 y nos da 7. Luego arrastramos la fórmula y es como obtenemos todos estos valores. Para poder ver estos resultados, necesitamos la fórmula que es igual, buscar V. Esa fórmula fue la que se utilizó para determinar los valores de la hoja de datos. El inciso 4.2 dice, una vez extraída la muestra, continúe con los cálculos que necesite realizar para responder a la pregunta planteada en el problema. Tenemos que nuestra muestra es de 165, nuestro nivel de confianza es del 95%, Z para este nivel de confianza es de 1.96. Procedemos a calcular nuestro estimador puntual que es P. Dividimos 135 sobre 165.
135 porque es la cantidad de la muestra que respondió sí, que sí tendrían mejores resultados si los exámenes fueran fuera de la semana de parciales, sobre 165, que es el número de la muestra, lo cual nos da un valor de P de 0.82 aproximadamente. Al tener P podemos calcular Q. Q se calcula 1 menos P, lo cual nos da un resultado de 0.18. Bueno, ahora procedemos a calcular el error estándar. Lo calculamos como P por Q partido N y a esto le sacamos la raíz cuadrada. Luego tenemos que nuestro máximo error de estimación es la multiplicación de nuestro nivel de confiabilidad por el error estándar. Luego, para calcular nuestro intervalo de confianza, cabe aclarar que este es para la estimación de una proporción. Procedemos a poner el número de 0.82, que es P, nuestro estimador puntual, más menos el máximo error de estimación. Para calcular el límite inferior tenemos P menos el máximo error de estimación y para el límite superior tenemos P más el máximo error de estimación. Esto nos da un intervalo de confianza al 95% de 0.76 y 0.88. Para responder a la pregunta planteada al inicio del problema, que dice, ¿entre qué valores se encontrará la proporción de estudiantes que considera que obtendría mejores resultados en este curso si los exámenes estuviesen calendarizados fuera de la semana de parciales? Muy bien, esta pregunta la respondemos con una interpretación práctica que dice, con un 95% de confianza se determina que la proporción de estudiantes que indicaron que obtendrían mejores resultados en el curso de bioestadística si los exámenes estuviesen calendarizados fuera de la semana de parciales está entre 0.76 y 0.88.